Historia, geopolítica y costumbres indígenas son solo algunas de las asignaturas que los militares bolivianos aprenden en la escuela antiimperialista. El centro abrió sus puertas el año pasado como una antítesis de la Escuela de las Américas fundada durante la Guerra Fría. Nuestra corresponsal Yelena Milincic ha visitado sus instalaciones y nos cuenta cómo los tenientes luchan por recuperar la identidad nacional. Con uno de estos rituales termina la semana laboral en la escuela antiimperialista en Bolivia. Antes del almuerzo, casi un centenar de tenientes aprenden sobre las costumbres indígenas. Esa es una pequeña parte de su curso obligatorio de 3 meses que busca recuperar la identidad nacional. Aparte de las clases de historia, geopolítica y seguridad, los alumnos de esta escuela militar cada semana tienen la oportunidad de participar en estas actividades culturales, dirigidas a conocer mejor la diversidad étnica de Bolivia. Entonces son dos componentes que trabajamos dentro del instituto, la parte, lo que corresponde a su nivel en términos de formación y siguen con la disciplina militar, pero por el otro lado el trabajo académico. La escuela antiimperialista abrió sus puertas a los tenientes del país en agosto del 2016. Estas instalaciones se construyeron principalmente para una escuela militar del ALBA. Ahora están utilizadas por el Estado plurinacional boliviano como una antítesis a la Escuela de las Américas que existía en los tiempos de la Guerra Fría. Ahí van becados los oficiales bolivianos, pero también de todos los otros países latinoamericanos, y se hablaba ahí de que había un enemigo externo y un enemigo interno. El enemigo externo era visiblemente el comunismo, y el enemigo interno eran sus aliados, ¿no? Entre los que se tomaban en cuenta los sindicatos, los campesinos, movimientos universitarios. El ministro de Defensa boliviano, Reimi Ferreira, nos cuenta que en aquel entonces en esos cursos se tomaba como algo legítimo, que en el caso de peligro las Fuerzas Armadas tenían que participar tomando el gobierno o reprimiendo a su propio pueblo. Y eso explica la acción represiva de muchos ejércitos, ¿no?, de América Latina contra sus pueblos. Entonces, un poco esa mentalidad generó incluso en democracia represiones. Por lo tanto, hay que desmontar esa mentalidad y tomar en cuenta que las Fuerzas Armadas, si tienen enemigos, nunca va a ser el pueblo, tienen que ser fuerzas externas. Algo que hace tan solo una década era inimaginable en el ejército del país, pero que el gobierno consideró indispensable para el cambio de la cultura militar. Ahora hay la capacidad, la solidez y la madurez institucional para desarrollar este tipo de actividades, de iniciativas. Y en el aula, por supuesto que encontramos resistencia, pero esas resistencias tienen que ver mucho con una serie de prejuicios, preconceptos. Tienen resistencia a algunos tenientes porque tienen el temor o la sensibilidad que estamos haciendo ideologización. Y tenemos mucho cuidado de no hacer ideologización en el sentido partidario. Un paso que antes no era posible por diferentes factores, tanto políticos como económicos. En los otros ciclos históricos predominaba otra modalidad de gobernar a los bolivianos. Hoy vivimos un periodo de gobierno que busca fortalecer al Estado. Al fortalecer al Estado se fortalece a sus principales instituciones. Las Fuerzas Armadas en Bolivia es una institución principal. Ministros, docentes, invitados, conferencistas, todos juntos ayudan a esos tenientes a ser mejores profesionales. El cambio del gobierno o el cambio del clima político en la región no es algo que les asusta. Dicen que son justamente los momentos difíciles cuando los países con una posición antiimperialista tan firme tienen que dar la batalla. Yelena Milincic, RT, Santa Cruz, Bolivia.